Vamos a trabajar en esta clase con los transistores de efecto de campo. El transistor de efecto de campo es un transistor particular que muy similar en características al BJT que nosotros hemos trabajado, pero tiene la particularidad que se llama transistor unipolar. El BJT que nosotros habíamos trabajado se llamaba o lo denominábamos un transistor bipolar. ¿Por qué? Porque conducían tanto los electrones como los huecos, o sea, trabajaban en conducción. Esto lo vieron bien con Ariel en la materia de dispositivos, el análisis de los portadores. Pero en este caso nos vamos a encontrar que se va a llamar unipolar porque conducen solamente una sola clase de portadores. Otra diferencia fundamental que tienen unos de otros, es que en el BJT nosotros nos encontrábamos con que el BJT era un dispositivo que tenía la particularidad de que yo controlaba la corriente de salida del dispositivo a través de una corriente de entrada de la base. Entonces era podríamos decir, una fuente controlada de corriente por corriente. En el caso de los unipolares o los FET, vamos a encontrarnos con que la corriente que va a circular por el drenador va a estar controlada por un voltaje de control, que va a ser un voltaje aplicado entre el gate y el source. Otra cosa interesante de estos dispositivos es que de la misma manera que nosotros en el BJT definíamos tres conectores, la base, el colector y el emisor, en el FET vamos a definir tres conectores también muy similares, pero se van a llamar drenador o drain, compuerta, puerta o gate, y fuente o source. Dependiendo de la bibliografía es si esta nomenclatura está en castellano o en inglés. La circulación de corriente se va a producir entre el drenador y el source, ¿sí? Entre el drain y el source, o entre el drenador y la fuente. Y el control se va a producir, como ya dijimos, entre el gate y el source. Estos dispositivos se llaman FET, por eso se llaman transistores de efecto de campo, por su funcionamiento interno, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funcionan. Los FET fueron los primeros dispositivos de este tipo que se desarrollaron, los transistores de efectos de campo, y a lo largo de los años se fueron perfeccionando hasta que se encontró un dispositivo con esta tecnología que se llamó MOSFET. MOSFET. El MOSFET es un FET, ¿sí? Que tiene una particularidad que ahora la vamos a encontrar. La puerta, ¿sí? Se encuentra aislada, se dice, a través de un aislante del dispositivo. Por eso se llama MOSFET, ¿sí? Metal óxido semiconductor. Ahí se va a producir la aislación. Bien, nosotros particularmente vamos a ver rápidamente, en realidad lo van a hacer ustedes hoy en el caso de la clase de hoy, básicamente cómo funciona el FET, pero no nos vamos a detener demasiado en el FET, sino a mí lo que me interesa es trabajar ya directamente con el MOSFET. Porque ¿qué sucede? Ya los JFET o los FET ya no se utilizan más, no es muy común trabajar con esos dispositivos. Ya directamente
en la actualidad, todos los dispositivos de este tipo, los unipolares que se utilizan, son todos del tipo MOSFET. Eso está, lo vamos a encontrar en el capítulo número 6 del Boylestad, donde comienza desarrollando el FET, y eso es en la página, en las primeras páginas, y ya después, en la página 386, empieza a explicar, o sea, 20 páginas más adelante, empieza a explicar el MOSFET. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Este dispositivo obviamente tiene todas las características, como lo habíamos trabajado en el BJT. Es decir, lo vamos a usar como amplificador, lo vamos a poder usar también como interruptor, que básicamente nos vamos a encontrar que su aplicación precisamente más habitual es usarlo como interruptor al MOSFET, ¿sí? De hecho, se usan los MOSFET, son los dispositivos por excelencia que se usan en la construcción de todo lo que sea circuito integrado, porque sus características, después se van a encontrar que tienen la excelente característica de que tiene una impedancia de entrada muy grande. Eso lo hace, dado esas características, de una utilidad muy importante para usarlos como llaves. Entonces todo lo que sea digitales, circuitos digitales, son muy rápidos aparte, para usarlos como on-off o digitales, ¿no? Unos y ceros, las comporta. ¿Sí? ¿Por qué optarías entonces por un BJT antes de un MOSFET? Bueno, ahora cuando empecemos después cuando empecemos a estudiarlo, nos vamos a encontrar con que como amplificadores son mejores los BJT, por ejemplo. Estos tienen la particularidad de que son muy buenos como llaves, son rápidos, tienen una impedancia de entrada muy grande. También se usan en circuitos como amplificador, no digo que no, pero bueno, son dos elementos muy similares, que bueno, que tienen, uno es una fuente controlada de corriente, lo controlás por corriente, y el otro lo controlás por tensión, pero básicamente es muy similar. Tienen 3 conectores, de hecho se construyen cascadas, por ejemplo, combinadas con BJT y MOSFET, se construyen fuentes de corriente totalmente de MOSFET, es decir, todos los circuitos que nosotros vemos con BJT los podemos hacer con MOSFET, pero bueno, obviamente que cuando nos empecemos a estudiar, nos vamos a encontrar con algunas características que los diferencian del BJT, que los hacen más potentes, como lo que acabo de decir, para usarlo en todo lo que sea circuito integrado. Después también otra característica importante que tienen, que son cuando se construyen, son mucho más pequeños en tamaño, y entonces se pueden, la construcción en una pastilla de semiconductor. Esto es pensando en la tecnología de fabricación, ¿no? En una misma pastilla van superponiendo capas de semiconductores y pueden construir en un espacio muy pequeño mucha cantidad de estos dispositivos. Y obviamente eso lo hace muy interesante y muy práctico. Ustedes piensen que un semiconductor, que un microprocesador de una computadora, es millones de interruptores funcionando, abriéndose y cerrándose todos a la vez. No sé si lo habían pensado desde ese punto de vista. ¿Qué es un microprocesador? Un Intel i7. Bueno, son millones de estos dispositivos de MOSFET conectados entre sí, de tal manera de que abren y cierran a velocidades muy grandes, y
Eso hace que funcione el circuito digital de un microprocesador. Bueno, estos dispositivos son excelentes para construir ese tipo de dispositivos. No me pregunten cómo se construyen, porque les soy sincero, no conozco la tecnología de fabricación de estas pastillas de semiconductora que les estoy hablando. Lo que sí sé es que superponen placas NPN de una determinada manera para poder hacer estos dispositivos. Hay libros y creo que en alguna de la bibliografía que yo le pasé, me parece que es en el CEDRA o en alguno de esos, hay un capítulo donde explica un poco la tecnología de fabricación de estos dispositivos. Es algo bastante particular y un tema que, bueno, es más relacionado con la materia de dispositivos, pero bueno, el que le interesa, existen. Me pide de última, yo tengo también material en algún libro, y se los acerco, no hay problema. Bueno, como les decía entonces, al ser similar al funcionamiento del BJT, vamos a trabajar también de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Estos dispositivos va a haber que polarizarlos, va a haber monoetapas, va a haber cascadas, va a haber trabajo con señal, exactamente los mismos pasos que transitamos en el BJT, habría que transitarlos en el MOSFET. No va a ser el caso en esta particularidad que le dediquemos el tiempo que le dedicamos al BJT. Esto lo vamos a ver en la clase de hoy y nada más. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿por qué esta discriminación hacia los MOSFET, por llamarlo de alguna manera? No, lo que sucede es que como el tratamiento es tan similar, es prácticamente igual, las redes de polarización son exactamente las mismas, es decir, existen redes de 4 transistores, las que ustedes vieron para el BJT, se utilizan los capacitores de desacople, el tema del tratamiento de la señal es exactamente el mismo. La única diferencia es que las ecuaciones de trabajo suelen ser un poco distintas y el modelo de pequeña señal tiene una variante que ahora la vamos a ver, que está relacionada con la impedancia de entrada. Dada que la impedancia de entrada es muy grande, el famoso beta RE que nosotros usábamos, esa resistencia que usábamos en el modelo de pequeña señal del BJT, esa que estaba en la malla de entrada, bueno, esa no va a estar más en el modelo de pequeña señal. Entonces va a pasar un poco por ahí la diferencia. Pero a los efectos del estudio es el mismo. Y con Ariel van a hacer alguna práctica y ahí van a ver el tema de cómo se halla el punto Q y esas cosas, que tiene algunas variantes y diferencias dadas las ecuaciones. Las curvas no son exactamente igual, son bastante diferentes. Las curvas de corrientes versus tensión, etc. Bien. La propuesta que tengo para hacerles hoy es trabajar un poco con este dispositivo. Me gustaría que se pongan a leer ustedes el boile con tranquilidad. Y bueno, y nos vamos encontrando cada 15-20 minutos y vamos desarrollando un poco la teoría de este dispositivo. Hay de distintos, vieron que en el BJT había transistores PNP y NPN. Bueno, acá se van a encontrar también que hay transistores unipolares de canal N, se dice, y transistores de canal P. A su vez,
hay otra división en el caso de los MOSFET que se denominan transistores de MOSFET de empobrecimiento y MOSFET de enriquecimiento. Y esto está relacionado en cómo se va armando lo que se llama el canal. El canal es el lugar físico, digamos, por donde si van a circular los portadores. Ahí, si ustedes están viendo en pantalla ese modelo que estoy mostrando ahí en la figura 6.3, fíjense que este es el modelo, digamos, desde el punto de vista de la física electrónica, esto es un JFET, son las primeras páginas, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Entonces, en este caso es un MOSFET de tipo de canal N, ¿sí? Porque es un canal de tipo N, porque si ustedes observan, por acá, por donde les estoy indicando, se produciría la circulación de los portadores desde el drenaje, que es el conector de arriba, hacia la fuente, ¿sí? Es como que piénsenlo como si fuese del colector al emisor, ¿sí? Es como que si el drenaje fuese el colector y la fuente fuese el emisor. Haciendo una analogía con el BJT. Lo que sucede es que acá no existe la base desde el punto de vista de la corriente de base, sino existe una tensión aplicada entre el gate, que es la compuerta o la puerta, y el source. Hay una fuente de tensión acá regulada en el sentido de que yo la voy modificando. Entonces, en base a la modificación del valor de esa tensión entre la compuerta G y la fuente S, se va a producir lo que se denomina el ensanchamiento o el engostamiento del canal. Estrangulamiento, ¿no? ¿Cómo? Estrangulamiento. O estrangulamiento, exactamente, sí, exactamente. Del canal. Hasta que llega un punto que existe una tensión tal que la estrangulación es máxima. Máxima en el sentido de que es como que acá yo esto lo cierro, entonces no hay circulación de corriente, pero bueno, eso es lo que quiero que investiguen un poquito, cómo es que funciona esto. Profe, ¿a partir de qué unidad ponemos a leer? O sea, ¿qué hoja? Los transistores de efecto de campo, me repito un poquito el itinerario. En el libro, los transistores de efecto de campo comienzan en el capítulo número 6, en la página número 368. ¿Sí? Pero el tema es así, dado que me cuentan que lo vieron con Ariel en dispositivos al tema, es probable que lo tengan, que sean todas cosas conocidas. Bueno, vayan haciendo un recorrido del capítulo y yo quiero que hagan hincapié en todo lo que es MOSFET, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si no se acuerdan nada de FET, obviamente que cuando llegue, si agarran directamente MOSFET y no se acuerdan nada de FET, les va a costar entenderlo. Entonces repasen un poquito FET para entrar en tema, para acordarse nomenclaturas, acordarse ese tipo de cosas, disposición del canal, qué es un canal, etcétera, etcétera, y a medida que vayan familiarizándose, llegan a MOSFET y ahí leen con detenimiento. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Hace mucha diferencia el FED y el MOSFET? No tenían, ahora que no. No, en absoluto. O sea, a ver, mucha diferencia, digamos, desde el punto de vista, no perdamos de vista que son
transistores de efecto de campo. Desde ese punto de vista no son muy distintos. Que los dos son transistores de efectos de campo. Ahora, la física electrónica, la conformación interna del dispositivo es bien distinta. Eso sí, profe. Pero yo lo decía, por ejemplo, por las ecuaciones también son muy similares. Sí. No cabe duda, porque en definitiva el principio de funcionamiento se basa en la teoría del FET. ¿Sí? La teoría está desarrollada en función del transistor de efectos de campo. Lo que sucede que en el otro caso es la conformación es distinta, nada más. Pero las ecuaciones terminan siendo muy similares, como vos decís. Profe, Sí. nosotros siempre buscábamos una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja, ¿no? ¿A qué te referís? En el caso de los BJT, Sí. y depende para qué estés usando esa etapa. Acordate que siempre tenés que relacionarla con la etapa subsiguiente. Entonces, si vos necesitabas una adaptación de impedancias tal que la etapa anterior se adapte desde el punto de vista de la impedancia de entrada de la etapa tuya tiene que ser grande. Muy grande o si querés grande en comparación con la impedancia de salida de la fuente anterior, de tal manera que la señal de la etapa anterior caiga en la gran parte en tu etapa. Claro. Ahora, si vos lo que querés, estás en una etapa de salida y lo que querés es acoplar impedancias, es decir, que se te produzca la máxima transferencia de potencia, ahí las impedancias tenían que ser iguales, o al menos esa era la idea. Porque acá estoy viendo en el MOSFET de empobrecimiento, Sí, veo que nosotros tenemos, bueno, las resistencias en el divisor de tensión, ¿no? Tenemos R1 y R2 que siempre están en el orden de los mega ohms. ¿me podés repetir que me perdí? Decime. Que en un circuito de polarización por divisor de voltaje, en un Sí. MOSFET de empobrecimiento, Sí, tenemos R1 y R2 que siempre son en el orden de los mega ohms. sí. Entonces, después cuando vayamos a hacer el modelo de señal, vamos a tener que en la entrada, en la impedancia de entrada, tenemos R1 paralelo R2 y eso siempre va a ser un valor alto. Sí, porque la característica precisamente del MOSFET es esa, que tiene una impedancia de entrada muy grande. De hecho, vas a ver que cuando veas el modelo de pequeña señal, la malla de entrada está abierta. Es decir, la resistencia, no sé si tenés visualizado mentalmente el modelo de pequeña señal del BJT. Acordate que en la malla de entrada del modelo de pequeña señal aparecía beta RE, ¿te acordás? Sí, acá Bueno, no aparece. No, está abierto, porque se considera que la impedancia de entrada de los MOSFET es muy muy grande, hasta se compara con un circuito abierto. Bien, entonces no vamos a poder jugar tanto así con, si queremos acoplar o... Porque claro, exacto, sí, exacto. Si vos necesitas una impedancia de entrada chiquita, no la podés hacer con un MOSFET. Bien. Profe, yo sigo sin entender para qué queremos impedancia de entrada alta. O sea, ¿qué adaptar impedancia? Porque, ¿Cómo? o sea, no entiendo para qué se necesitan impedancias altas en los amplificadores. Porque, bueno, estás ahí conectado, ¿estás viendo la pantalla? Sí, Vamos a buscarlo en el PDF. Esto lo habíamos explicado. Déjame que lo encuentro.
Acá está, mirá, ¿lo estás viendo? Sí, Fíjate, mirá, yo te voy a marcar acá con el láser. Vos fíjate, vamos a suponer, ¿sí?, que esta es la fuente, esta es la resistencia de fuente y esta que estás marcando acá entre los conectores, entre los nodos amarillos, es la impedancia de entrada de la etapa. ¿Se entiende a lo que voy? sí, Bueno, fíjate una cosa. Vos querés amplificar, tu amplificador necesita amplificar esta señal, que es la señal de entrada. sí, Bueno, fíjate que si la impedancia de entrada de la etapa tuya, de tu amplificador, el que compras en el negocio, es igual a la impedancia de la fuente, por el divisor resistivo, si yo tengo 10 volts acá, me van a caer 5 acá y 5 acá. sí, Fíjate que yo hice la cuenta acá abajo. ¿Eso lo ves? sí, Entonces tu amplificador, el que vos compraste en el negocio, no te va a amplificar 10, te va a amplificar 5. Porque la señal que está entrando, que él ve, es 5, no es 10. Porque los otros 5 se le cayeron acá, no llegaron al amplificador. El amplificador no está ni enterado de todo lo que está pasando acá con anterioridad. En el camino él no tiene ni idea. Él amplifica lo que le llega. ¿Me seguís hasta ahí? sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer otro caso. Vamos a encontrar qué pasa si esta resistencia es de 2 ohm. Esta acá en realidad se ha borrado un poquito. Acá es un número 8. Es decir, mirá, ¿qué pasa si en vez de ser dos resistencias iguales, la impedancia de entrada de tu amplificador comprado vale 2 y la de tu fuente, la de tu micrófono, vale 8? Cuando yo hago ese divisor resistivo, 10 dividido 10, ¿sí? ¿Me seguís? Multiplicado por 2, que es la impedancia de entrada de tu equipo, a tu amplificador, le van a llegar 2 volts. Entonces, si Claro, vos... eso lo entiendo, profe, pero si tenemos alta impedancia de salida, No, la ganancia de tensión es chica, o sea, como amplificador no te va a servir tanto si tenés Pero- alta impedancia de entrada. Pero pará, ¿vos me estás hablando de impedancia de entrada o de impedancia de salida? No, no, impedancia de entrada, porque es como que, o sea, en Vos los le- transistores, o sea, en los BJT, cuando Sí. teníamos alta impedancia de entrada, que pasaba, por ejemplo, en los colector común, no, Sí. no te amplifica. Y usted dijo que servía como adaptador de impedancia. Y en los emisor común, o sea, la impedancia de entrada respecto de la salida, ¿no? Es mucho más chica, porque está, Bueno, pero, por ejemplo, porque ahí se amplifica eso. hay que buscar los compromisos entre amplificación y adaptación. Por eso es que, por ejemplo, se ponen los capacitores de desacople de resistencia emisor. Entonces hoy vos buscás un compromiso entre adaptación de impedancia de entrada y ganancia de tensión. Entonces vos por ahí te conviene no perder la señal y amplificarla. Ahora, si vos de movida ponés una etapa que la señal ya se te cayó de 10 a 2 y ya estás mal. Porque vos después vas a... ¿Me entendés? Sí. Esto es un compromiso, digamos. No es que vas a encontrar O sea que- la etapa ideal, que te amplifique, que te adapte, que te haga todo. No lo vas a encontrar. Por eso se hace el multietapa emisor común y después el colector común. Claro, digamos. claro. El emisor común, digamos, como que no llega, o sea, está BS y BI, pero no llega al total de BI, de BS a BI. Entonces, No, es más, en los amplificadores en cascada no es conveniente poner 2 etapas de emisor común seguidas. Porque se te claro, produce... se pierde mucho la señal. Claro, entonces vos en el medio
En el medio le tenés que poner una etapa tal que te solucione esto que vos me estás diciendo. Por eso se pone una etapa adaptadora, que es una colector común, por ejemplo. Bueno, entonces vos ¿qué haces? Te lo dibujo acá, mirá. Te lo dibujo acá. Vos tenés... Sí, ahora sí lo relacioné más, profe. una etapa emisor común. Entonces vos decís, como el emisor común a mí me amplifica mucha ganancia de tensión, yo digo, listo, le mando acá otra emisor común que me amplifica mucha ganancia de tensión y otra emisor común que me amplifica mucha ganancia de tensión. Ahora resulta que cuando vayas a sacar, esto es ganancia de tensión 1, ganancia de tensión 2 y ganancia de tensión 3. Entonces vos decís, entonces la ganancia de tensión total es igual al producto de las ganancias individuales, decís vos. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Sí, ahora entendí, profe. ¿Qué pasa? Que resulta que cuando lo vas a medir, no. Te decís, ¿cómo? No me da. Y claro que no te da, porque vos acá en el medio, te suceden cosas como esta. Tenés una desadaptación de impedancia tal que la señal de salida de esta etapa no te llega ni a palo a esta etapa. Entonces lo que te amplifica esto es un porcentaje pequeño de esto. Entonces acá en el medio vos tenés que colocar una etapa adaptadora de impedancias. Acá tenés que sacar la emisor común. Si querés poner 3 emisor común, ponela, no hay ningún tipo de problema. Pero siempre en el medio tenés que poner una adaptadora de impedancia, que por lo general son los colectores comunes. Claro, ahora sí entendí, profe. ¿Está? Claro, yo no veía las ventas. Pero a su vez por otro lado, pero a su vez por otro lado te vas a encontrar con otro problema. ¿Que cuál es? Vos no podés poner infinitas cantidades de etapas, porque a medida que vayas incorporando etapas vas a empezar a tener otros problemas. Por ejemplo, que se te empieza a achicar el ancho de banda. Cuanto más etapas pongas, el ancho de banda final del amplificador va a ser menor. Y sumado a que se te empieza a meter ruido, un diseño es un compromiso de componentes. Lo que ganás por un lado lo perdés por el otro. Bueno, está en la experiencia tuya como diseñadora de cómo vas equiparando esos y aprovechando esos compromisos. Bien. Bueno. Profe, Sí. digamos, la manera más ideal de realizar un amplificador es tener RS y RL incluido. Sí, exacto. Lo que sucede es que eso vos no lo sabés. Porque cuando vos vas a comprar el amplificador, vos no sabés, vos no lo sabés. El que diseña el amplificador no sabe quién lo va a comprar y a dónde lo va a conectar. Entonces siempre se diseña sin considerar ni la carga ni la fuente. ¿Quién es el que tiene que decidir eso? El comprador, porque él es el que sabe qué le va a conectar. Bien. Entonces cuando vos vas a comprar un amplificador y tenés que ver la hoja de datos del amplificador. La impedancia de entrada del amplificador que vas a comprar y la impedancia de salida. Porque es probable que vos tengas que a ese amplificador que vos comprás le tenga que agregar algún otro elemento o componente o etapa anterior para aprovechar al máximo lo que comprás. Por ejemplo, un preamplificador. Si es que el amplificador no lo tiene. Los amplificadores modernos de hoy día internamente ya vienen con el ecualizador, el preamplificador, etcétera, etcétera. Bien. Ahora sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Disculpe. No pasa nada. Eso hay que sacarlo ahora porque viene el examen el jueves que viene.
Para los que preguntaron, el tema del dispositivo, sí, es el de enriquecimiento, el que más se usa. Si quieren ver con este tema desarrollado con mucha claridad, les recomiendo que vean el libro Cedra. En este caso, el Boylestad es un libro que se queda corto desde el punto de vista de la explicación del funcionamiento del dispositivo. Buenísimo, profe. A ver. Ya me olvidé. Fernando, vos me habías preguntado, ¿no es cierto? No me acuerdo si era Fernando. Sí, profe. ¿Me escuchaste lo último que dije? Sí, profe. Bueno, buenísimo. De nada. Gracias, profe. No, de nada. Una cosa interesante que tienen estos dispositivos es que, fíjense, nosotros estamos acostumbrados, pensábamos en el BJT, usábamos el dispositivo en la zona activa. Bueno, si queremos usar un MOSFET como amplificador, lo tenemos que usar en la región de saturación, ¿sí? Recuerden eso. ¿Cómo dijo, profe? En el BJT, nosotros, si lo queríamos usar al dispositivo como amplificador, lo usábamos en la zona activa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Había tres zonas: activa, corta y saturación. Nosotros el BJT, cuando lo usábamos como amplificador, lo usábamos en la zona activa. En el MOSFET, si yo quiero usar el dispositivo como amplificador, lo tengo que usar en la zona de saturación. Sería la analogía entre zonas de funcionamiento del dispositivo. La zona de saturación del MOSFET es como la zona activa del BJT. La zona de saturación se llama región del triodo o región de resistencia. La zona de saturación del BJT. Sí, la zona óhmica, como le dicen. Óhmica, exactamente. Algunos libros, como el Cedra, la llama región del triodo. Quiero ver acá en el Boylestad, me parece que la llama región óhmica o de resistencia el Boylestad, si mal no recuerdo. A ver. Estoy buscando. Sí, resistencia, acá. Región óhmica la llama el Boylestad, a la región de saturación del BJT, y el Cedra la llama región del triodo, es lo mismo. El MOSFET que más se utiliza es el MOSFET de enriquecimiento, y por lo general todos los libros desarrollan el de tipo N. De canal N, digamos, ¿sí? Bien. Acuérdense la similitud, el fuente común. El fuente común es el símil del emisor común. El drain común es el símil del colector común, y el gate común es el de base. Tienen inclusive las mismas características desde el punto de vista de ganancia de tensión, ganancia de corriente. Profe, Sí, para el MOSFET de enriquecimiento, Sí.
Acá hay, por ejemplo, valores de ganancia de tensión y de corriente que quedan en función del parámetro GM, Sí, donde dice que es igual a la variación en ID sobre la variación en BGS. Eso sería como una especie de punto de operación. sí, porque GM es un parámetro que lo obtenés, el valor de GM. Déjame que te lo busco. Es un valor que lo Página obtenés. 499 está. Pará. 4.99. Es como el RP o el R, ¿te acordás el RE que calculábamos? Sí, acá dice algo como que GM es un valor de ¿A dónde? admitancia de transferencia positiva. Claro, exacto, porque Ahí de la 99 arriba, de la 499 arriba está. arriba, ¿no? Porque estaba mirando en el Cedra que ahí estaba más claro. Pero bueno, pará. 498, 499. Como la definición de GM sigue siendo GM es la variación de la corriente de D. ¿Ves que son parámetros? A eso me refería. Ahí te lo está explicando. Fíjate que está haciendo una relación, una división de I mayúscula D sobre BGS. Este tema de las letras mayúsculas y minúsculas acá también se mantiene. Entonces, fíjate que GM es una relación de dos parámetros de continua. Entonces, cuando vos haces la polarización del transistor en función de los valores, ¿te acordás que RS la sacábamos como 26 milivolts dividido I de colector en el BJT? ¿Te acordás de eso? Sí, profe, sí. Bueno, entonces acá GM es lo mismo desde ese punto de vista. Es decir, GM es un parámetro que se obtiene a partir de la polarización del MOSFET. Ahí en el modelo que hace de señal, lo hace ahí al ladito de la fuente de corriente GM por BGS. Claro, exacto, exacto. Una especie de beta, ¿no? O sea, de valor de ganancia. Claro, ¿te acordás que vos ahí en el modelo de BJT o ahí que ponías beta y B? Claro. Y ahora pones GMBGS es lo mismo que poner beta y B. Porque acordate que el MOSFET es un dispositivo, como dije yo al principio, que está controlado por tensión, no controlado por corriente. Claro. Entonces, si vos analizás esta fuente de corriente que vos me estás diciendo, vos fijate que multiplicás GM por BGS, es decir, estás controlando esa fuente de corriente con una tensión, que es la tensión de la puerta a la fuente, de gate source. ¿Me seguís o voy muy rápido? Claro, sí, está bien porque como es en admitancia, te quedaría BGS sobre, bueno, un valor de resistencia y te da un valor de corriente. Claro, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Por eso GM se mide en Siemens, que es la inversa de Bien. ohm. Profe, ahí recién usted dijo que BT, cuando hacíamos el modelo de BJT, usábamos 26 milivolts. Sí. No hay mucha diferencia, pero ¿usamos 25 o 26? Es lo mismo, digamos, a los efectos de nuestros cálculos es lo mismo. Lo que pasa es que uno está calculado para 20 grados centígrados y el otro está calculado para 30 grados centígrados. Ah, ok. Si vos vas a la ecuación del diodo, cuando estudiaron diodos en dispositivos, ahí te vas a encontrar con esto que yo te estoy diciendo. A los efectos, por lo general los libros hay libros que usan en su mayor parte 26. Si vas a hacer la cuenta no vas a encontrar diferencia. Usa 26 y listo. Bueno.
Profe, Sí. le quería preguntar algo que ya lo habían dicho, pero se me olvidó. Ahora rendimos este parcial que entra hasta multietapas, ¿no? Y después tenemos el coloquio. Sí. Y en el coloquio vamos a tener que hacer práctica. También había dicho que sí, ¿no? No. Ah, ¿no? No. Pero sí entraría esto de Mosfet y demás, explicar Y todo. alguna pregunta seguramente te podemos hacer. Bien. Cuando yo te digo no vas a hacer práctica, me refiero a que no te vamos a dar para hacer un ejercicio. Claro, sí, con valores y demás. Claro, pero puede ser que planteemos un ejercicio hecho por vos mismo, el del examen, por ejemplo. Tomamos el examen que vas a rendir el jueves que viene, y en función de eso te podemos hacer una pregunta sobre el ejercicio. ¿Por qué te dio qué sé yo? ¿Por qué te dio la ganancia de tensión ahí 0,98? Suponete que te dé 0,98, la ganancia de tensión. Yo te puedo preguntar, en este ejercicio, ¿por qué te dio la ganancia de tensión 0,98? ¿Sí? ¿Se entiende? No vas a tener que hacer el cálculo, pero vas a tener que trabajar sobre el número. Buenísimo, profe. Sí, lo entiendo. Gracias. Profe, ya hablando de eso, si por alguna razón en el examen de este jueves te va medio rascando en el coloquio, ¿podés defenderlo un poco para ver a ver si podés reforzar justamente lo que pusiste? Sí. Sí. Para no decir... No, Sí, el dudoso del examen es probable que lo definamos en el examen, en el coloquio, claro. Ya si te va muy mal, vas a recuperatorio, pero si te va más o menos, que estás ahí pegándole en el palo, bueno, es probable que o el día del recuperatorio te hacemos alguna pregunta, o directamente, dependiendo cómo estés, lo definimos en el coloquio, sí, claro. Perfecto. ¿Cómo van? Bien, profe. Bueno, el resto de los chicos, las chicas, Facu. Bien. Bueno. Medio despacito, sí. Sí, no, tranquilo, esto hay que hacerlo con tranquilidad. Porque yo este año no cursé. Dispositivo. Claro. Está bien. Y me olvidé un poco. Por eso mismo yo lo planteaba así de movida, porque me imaginé que hay chicos que por ahí no tienen fresco el tema y van a necesitar sí o sí recordar algo de FED. Encima los FED tienen su chichi y su limonada, me acuerdo. Claro, tiene su maña. Todo. Claro. Otra manera es, si no, directamente, a ver, voy a mirar acá, es trabajar con el Cedra. Lo que pasa que el Cedra, a ver, déjenme buscarlo. El Cedra lo que tiene... No, yo sé que por ahí si estamos con Ariel y hacemos una polarización ahí, la trabajamos 2 segundos, yo seguramente me voy a acordar. Sí, no, pero esto aparte cuando ahí va a ser como, cuando hagan uno o dos ejercicios se van a acordar, porque es muy... Sí, porque aparte es lo mismo, aparte de todo. Es muy similar, O sea, yo como conceptualmente iba leyendo me voy acordando, pero el tema es que eran las ecuaciones, esas cosas así, esas no. Estoy buscándolas. Los libros modernos, el Boyleston no lo es, ya directamente empiezan a explicar el MOSFET. No se habla más del FET. Por ejemplo, el Cedra. En esta edición del Cedra que yo les pasé en la bibliografía, para aquella persona que no lo alcanza a entender al Boyleston, le recomiendo capítulo 5 de este libro que está en castellano. Hay otro en inglés que es la edición 6, pero con estos esta la tengo leída, así que me acuerdo cómo es.
Eh, Recomiendo que vengan acá. Capítulo 5 del libro Cedra. Está bien detallado todo, la explicación del MOFE de enriquecimiento, con todas las zonas de operación. No sé si están viendo la pantalla, pero este esquema, por ejemplo, que emplea Cedra es más piola, por llamarlo de alguna manera, más visible, más didáctico que el del Boilestar. Recuerden que el MOFE de canal de enriquecimiento, al canal hay que formarlo, no está hecho el canal como en el otro, en el de empobrecimiento. Y eso se va formando obviamente con la aplicación de las tensiones correspondientes. Y bueno, y acá me resulta más gráfico la visualización. De estos capacitores que están viendo ahí, por ejemplo, calcular este capacitor o calcular este capacitor, este no. Estos dos es probable que se pueda preguntar algo referido a este gráfico que les estoy indicando ahí. Esto de las escalas logarítmicas, ¿por qué usamos una escala logarítmica? ¿Quieren que hagamos un pantallazo de todo el PDF? Dale, estaría bueno. Estaría muy bueno. Bien. Entonces dejen todo lo de MOSFET por ahora y vamos a hacer un recorrido así rápido del PDF, ¿sí? Bueno, toda esta primera parte yo creo que la es obvia, ¿no? Bueno, identificar bien cuáles son las etapas, emisor común, colector común y base común, eso es una cosa lógica. Esto es todo lo que habíamos visto al principio sobre esto de la conexión directa inversa. No creo que ahondemos. Estas son las primeras clases. Todo esto que estoy pasando y no digo nada es porque son cosas básicas que las vieron más en dispositivos. Bueno, esto sí, por ahí, el análisis de las rectas de carga, desde el punto de vista de dónde tenía que ir ubicado el punto Q, en qué sector de la recta de carga, en qué recta de carga se analizaba, si en la de continua o en la de alterna. ¿Se acuerdan de esto que habíamos visto acá? Deducción de las ecuaciones de la recta de carga. El movimiento del punto Q, cómo se iba moviendo el punto Q dependiendo de qué valor, de qué parámetro movía yo de mi circuito de polarización. Esto también es importante que lo tengan presente. Este tema ya lo hemos hablado un montón de veces, pero bueno, ¿por qué se aparece este capacitor acá? Esta es una pregunta que solemos hacer. ¿Por qué se pone este capacitor? ¿Qué ventaja, qué desventaja tiene la colocación de este capacitor de desacople de la resistencia RE? Este tema
este tema lo voy a mencionar acá, es muy importante. Y con esto les estoy diciendo mucho. Esto es muy importante. Que sepan identificar, escúchenme bien esto, que sepan identificar en las distintas regiones del circuito las formas de ondas correspondientes. Repito, que sepan identificar en las distintas zonas, en los distintos nodos o partes del circuito las formas de ondas. ¿Sí? A saber, si yo tengo un emisor común, ustedes saben que la salida está desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Bueno, con esa idea que la señal va montada sobre la continua, sobre qué continua va montada, cómo es la forma de onda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema del modelo de pequeña señal, esto lo saben porque lo han hecho en la práctica bastante. Las distintas configuraciones monoetapa, la emisor común, la colector común y la base común. Cálculo de ganancia de tensión, corriente y... Ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida. Esto que habíamos visto acá, de la impedancia de salida, de entrada, de impedancia de salida, de las distintas monoetapas. ¿Qué particularidades tiene cada una? Esto lo pueden tener obviamente en un machete, en el sentido de que, bueno, para hacer una comparativa entre estos 4 parámetros para las 3 configuraciones, esto no lo tienen que saber de memoria, lo que ustedes tienen que saber es lo que hablamos un poco hoy al principio cuando me preguntaron. Lo que ustedes tienen que tener bien claro, cuáles son las características de cada una de las 3 configuraciones, entonces para poder recurrir a una de ellas dependiendo las necesidades del circuito que tienen que diseñar. Entonces, si yo necesito amplificar tensión, bueno, ¿a cuál recurro? Recurro, por ejemplo, a un emisor común o a un colector común. Y así sucesivamente. Si yo quiero una impedancia de entrada alta, ¿a cuál recurro? Y etcétera, etcétera. Eso, bueno, es interesante que lo tengan a mano. El tema bueno, de la linealidad, esto ya lo hemos hablado bastante. El tema de la saturación. Bueno, la ganancia de tensión, característica de transferencia. Esto es importante también porque a partir de acá, a partir de esta hoja que están viendo ahí, de esta página que están viendo ahí, es donde nosotros analizamos la adaptación de impedancia, es decir, modelizar nuestro amplificador con estos modelos, ¿sí? Con este en realidad, porque este es el mío. Entonces, esto es muy, muy importante, que les quede bien claro. Este es el modelo de mi amplificador, no del transistor, del amplificador. Es decir, con la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión. Hay una ganancia de tensión a circuito abierto, es la que está marcada ahí, y hay otra ganancia de tensión donde yo estoy considerando la carga y la fuente. Todos por ahí recuerdan o ténganlo presente, anótenlo por ahí, que automáticamente donde yo le incorporo la carga y le incorporo la resistencia de fuente, esta ganancia de tensión al circuito abierto se cae. Es decir, la máxima ganancia de tensión de mi amplificador siempre sucede cuando lo tengo en vacío, cuando lo tengo apagado. Entonces, en función de eso aparecen estos divisores resistivos que están acá, estos que estoy marcando ahí, y estos divisores resistivos hacen que
la ganancia de tensión decaiga. Entonces mi objetivo es tratar de que este divisor resistivo cumpla ciertas características para que mi ganancia real AB sea lo más parecida posible a la ganancia de circuito abierto. ¿Sí? Es lo que está escrito en rojo acá. Esto es importante. Como diseñador hay que lograr esto, que R0 sea mucho menor a RL. ¿Para qué? Para que mi divisor resistivo no sea significativo. Profe, a circuito abierto era cuando no le conectas la... Ah, sí, ahí ya está. Sería, el AB0 sería como ganancia de todo ese circuito que está en azul. Claro, el de arriba. Sí. Fíjate que inclusive ahí dice AB0, mirá, ahí te lo marqué. AB0. Ah, listo. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Es la ganancia que dice en el papelito cuando vos vas a comprar el amplificador a la casa electrónica. Viene el vendedor y te dice, sí, acá tengo un amplificador que te amplifica 20 dB. Yo le preguntaba ese que calculamos nosotros, digamos, sin carga y sin vez. Claro. Acá en esta página de PDF está un poco explicado todos los términos que acabas de decir vos. Ganancia de tensión, ganancia de corriente, la ganancia de corriente como función de la impedancia de entrada. Bueno, los modelos de pequeña señal, ¿sí? Fíjense que miren acá cómo apareció en el libro Cedra, miren cómo todo tiene que ver con todo. Yo acá le había puesto, miren, el libro Cedra. Cuando hicimos el modelo de pequeña señal del BJT, habíamos puesto dos modelos. El modelo beta y B, fuente de corriente, y el modelo de transconductancia, GM, que es la que vimos hace 20 minutos atrás. Es decir, ya hay un modelo que se aplica en el BJT que utiliza GM. O sea, esta GM de este modelo es exactamente la misma que del MOSFET, la misma. Este es el modelo de RE, que es el modelo que usamos nosotros en el boiler, está beta y B. Beta RE, ¿qué pasa? En el MOSFET, esto que está acá es un circuito abierto. Esto no está, lo que estoy marcando ahí. Porque la impedancia de entrada de un MOSFET es muy grande. Entonces se considera que esto no está. Menos mal que ahí en el libro, en el PDF lo habíamos puesto. Sí, porque como considera que la corriente de gate es Acá está, literalmente cero, es impedancia infinita. Claro. Acá está, mirá, no me acuerdo, me parece que era, no me acuerdo quién de los chicos. Fernando. Acá está, Fernando, lo que yo te quería decir, mira, lo habíamos escrito en su momento. Creo que era Santiago, profe. Ah, vos Santiago, bueno. Que me preguntó sobre GM. Acá está GM, acá lo tenés. El tema del modelo, el tema del modelo de pequeña señal cuando uso base común. Bueno, acá está el resumen de ecuaciones, esto ténganlo a mano. Esto podemos preguntar algo de esto. El cálculo, por ejemplo, si yo les digo, inciso A, calcular la impedancia de entrada en forma genérica de un colector común. Digo, por decir algo. Bueno, acá lo tienen, todo resueltito. Calculamos la impedancia de entrada, calculamos la impedancia de salida, calculamos la ganancia de tensión. Acá calculamos
impedancia de salida, esto me parece... Profe, y si nos pide calcular ganancia de corriente para un multietapa, Ganancia y corriente para un multitapa la sacás en función de la ganancia de tensión total, impedancia de salida, impedancia de entrada de la multietapa y la carga. Considerás como que la multietapa es un solo amplificador. ¿Se entiende? sí, porque yo no recuerdo que hayamos visto ganancia de corriente para eso. No, porque, pará, no me acuerdo si ya lo pasé recién acá ganancia de corriente, no, a ver si lo tenemos acá. Ahora vuelvo, pero déjame ver si ganancia de tensión. Ganancia de corriente, no. No, ya estoy en adaptación de impedancia. Vamos a ganancia de corriente, ganancia de tensión, ¿dónde estás? Ganancia de tensión. No me acuerdo lo de la ganancia de corriente, ¿dónde lo habíamos planteado? No. No, me parece que la ganancia de corriente la habíamos planteado cuando hicimos multietapas. Bueno, cuando lleguemos ahí lo vemos. Te lo explico. Bueno, Bueno, obviamente, el tema de adaptación de impedancias, esto es un tema que se cae de maduro, que lo tienen que ver. ¿Sí? Esto tiene que estar bien claro. Clase número 8, adaptación de impedancia, el 8 de octubre, una de las pocas cosas que hemos visto últimamente. Acá está bien explicadito con los divisores resistivos, cuidado, cómo se cae la ganancia cuando considero la entrada y la salida. Eso para la parte teórica también. Para la parte práctica ya no va a tener un valor de RL y un valor de RS. Sí. Para la teoría podemos ahí... La teoría es esto que están viendo ahí, es decir, en forma genérica, una RL y una RS. Claro, cómo afecta un RL alto o bajo. Claro, exacto. Ah, bueno. Es analizar este término que te estoy marcando ahí y analizar este término que te estoy marcando ahí. Profe. Sí. O sea, eso lo que está marcando ahora, yo R de entrada y RL de carga. O sea que no siempre, dependiendo de lo que uno quiera hacer, es que vamos a necesitar una impedancia baja o alta, ¿no? Exacto. Lo que le explicaba hoy a tu compañera, no existe una etapa ideal. Claro. Porque a veces te conviene por ahí una impedancia baja o alta, dependiendo de lo que quieras hacer. Exacto. Hay micrófonos que tienen impedancia de entrada, impedancia de fuente alta, y hay micrófonos que tienen impedancia de fuente baja. Claro. Entonces, en función de eso, es la etapa que le vas a poner siguiente, digamos. Profe, o sea, en el caso de que, por ejemplo, el micrófono tenga una impedancia alta, lo que te convendría hacer es que tengas una impedancia baja de entrada, ¿no? No, porque si tenés una impedancia alta de fuente y una impedancia baja de entrada, toda la señal se te va a caer en la fuente. Ahí lo que tendrías que hacer, yo lo que haría es trataría de adaptar la impedancia, buscar una impedancia, una etapa que no te gane tensión, ¿sí? Para poder adaptar esa impedancia o encontrar una impedancia que tenga una impedancia de entrada que sea bastante alta, cosa que no se te caiga tanta la tensión. Bien, buenísimo. Siempre hay que trabajar con estos divisores resistivos, de tal manera de que en esta zona que te estoy marcando acá vos tengas esta señal de acá. Claro. Bueno, esto es lo que le expliqué hoy a Carolina, creo que era. Bueno, esto es un poco el ejemplo de
de lo que venimos hablando recién. Esto es todo con ejemplo. Acá hay una cosa de análisis de distintas etapas. Acá están todas las cuentas realizadas. Bueno, el tema del ancho de banda, esto lo habíamos trabajado en la clase pasada. ¿Qué es ancho de banda? ¿De dónde sale este gráfico que les estoy mostrando ahí? ¿Qué son las frecuencias medias? ¿Qué son las frecuencias altas? ¿Quién te determina esta frecuencia? ¿Quién te determina esta frecuencia? Acá están los famosos capacitores. ¿Cómo se calculan? Repito, vamos a trabajar. Si pedimos algo, vamos a trabajar con este y con este. Acá en la teoría están calculados los tres, pero para no, habíamos visto que era bastante complicado. Acá está análisis para baja frecuencia. Habíamos visto que era complicado el tema de... Esto es importante también. De los tres capacitores, ¿cuál frecuencia elijo para determinar mi ancho de banda? Bueno, acá está explicado. Está marcado acá con... Claro, profe, entonces también entra ancho de banda. Sí, claro. Ah, bien. Lo que te estoy diciendo, no te vayas Por ejemplo, toda la parte de alta frecuencia no la vimos, no te voy a pedir el modelo, simplemente lo mencioné, pero en el examen no vamos a trabajar con el modelo del BJT para alta frecuencia, porque no lo vimos, no lo desarrollamos. Bien, profe. Bueno, no, quería buscar... Lo que me había preguntado el compañero de la ganancia de corriente. Yo estoy casi seguro que lo había escrito, pero no sé por qué ahora no lo encuentro, o por ahí estoy equivocado. La ganancia de corriente la habíamos sacado en función de la ganancia de tensión. Si no, la buscamos en el libro y lo hacemos. Téngame un poquitito de paciencia, que quiero ver si lo voy a encontrar. Pero profe, la ganancia de corriente no podría ser la ganancia de tensión respecto a la impedancia de salida y ahí te quedaría algo así. ¿Cómo? No te escuché la última parte. Claro, la ganancia de corriente no podrías definirlo como, qué sé yo, tu ganancia de tensión respecto a la impedancia de salida, que sería lo que interactuaría con esa tensión. Sí, pero para que lo busco en el libro porque... tengan un cachitito de paciencia que lo encuentro en el libro. Bueno, profe. Por favor. Así de paso ya le digo a dónde lo tienen que buscar. Acá está, determinación de la ganancia de corriente. En la página 280...
página 280 del Boylestad. Ahí está explicado, léanlo. Esto ya lo habíamos visto igual, pero para que lo entiendan. La ganancia de corriente está planteada como menos la ganancia de tensión con carga multiplicado por ZI dividido RL. Entonces, esto traducido yo acá tengo la ganancia de tensión del circuito, entonces yo la voy a sacar como esto es RL. Por definición va a tomar ahí lo explica bien, léanlo de ahí, que la fuente está tomando de entrada, obviamente que acá va a tener una Z de salida, más menos la corriente por la carga va a pasar así, va a pasar así, y L, por eso aparece el signo menos ese que está ahí. Bueno, y acá va a tener la Z de entrada. Es decir, que la Z de entrada es la Z de entrada del amplificador. Entonces, fíjense, en el caso de lo que ustedes me preguntaban, ustedes tienen una etapa, un circuito en etapas, supónganse que tienen ganancia de tensión 1, ganancia de tensión 2, y así sucesivamente. Ganancia de tensión N. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Sacan la ganancia total, la ganancia de tensión total, que es el producto de las ganancias monoetapas, considerando las, como lo trabajaron con Ariel, ¿sí? Considerando que la impedancia de entrada de la etapa 2 es la carga de la impedancia de entrada de la etapa 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa ganancia de tensión es la que van a colocar acá. Esta impedancia de entrada es la impedancia de entrada de la etapa, de la primera etapa, que coincide con la impedancia de entrada de la cascada. Y RL es la carga que le ponen. Y ahí sacaron la ganancia de tensión de corriente de toda la etapa, de todas las etapas. ¿Se entiende? Es muy simple. O sea, Sí, profe. Sí, pasa que yo me acordaba y pensé que era mucho más difícil que esto, pero ahora me acuerdo. Gracias. Esto hay varias maneras de hacerlo. Yo esto se los había contado. Hubo algunos años que enseñábamos la ganancia de corriente analizando las corrientes que circulaban por todo el circuito. Ahora nos resulta más cómodo y más simple sacarlo a partir de la ganancia de tensión. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer, supónganse que yo les pido la ganancia de corriente de un circuito multietapas, ustedes lo que tienen que sacar es la ganancia de tensión primero. Sacan la ganancia de tensión, sacan la impedancia de entrada, que es la impedancia de entrada de la primera etapa, y listo, ya está. Y la carga, obviamente. Profe, pero y el de la carga es el de la final de la etapa, ¿no? O sea, de la última. La carga es la última resistencia que le pones. La carga es el parlante. Pero profe, ¿por qué menos? Porque por definición se está tomando, por definición de cuadripolo, digamos, cuando se analiza un amplificador como cuadripolo, se considera que la corriente I sub 0 de entrada del cuadripolo es en el sentido que te la dibujé ahí. Pero después nosotros le ponemos que es más, porque en realidad es... No, le ponéis menos como corresponde. Hay una demostración que dice que va menos.
Bueno, pues me parece raro que diga que tenés una ganancia corriente Sí, negativa. sí, estoy de Igual acuerdo. el menos decía en el libro de que es por justamente el desfasaje de 180 grados, o sea, están Bien. un tema desfasados. Ujú. Profe, eso, o sea, vio que en la etapa donde dibujó en color blanco, A, B sub M, ahí Sí. iría la RL. ¿Cómo? En el dibujo de abajo, el color blanco, o sea, donde está el color blanco en Sí, la... sí. El RL sería el que estaría colgado en la última etapa, ¿no? Acá, Claro, bien. Exacto. sí, ahí. Esto lo pueden hacer como el producto literal de las ganancias de tensión o como la suma de las ganancias de tensión en decibel, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Expresado en decibel, más la ganancia de tensión de la etapa 2 expresada en decibeles, más la ganancia de la etapa n expresada en decibeles, donde decibeles era 20 por el logaritmo de la ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, fantástico. Bueno, eso más o menos sería el examen. Cascada, frecuencia, formas de onda, impedancias correspondientes de las monoetapas, y no mucho más. Es lo que hemos visto, no hemos visto mucho más. Pero bueno, no hemos visto mucho más. Es bastante... Hemos visto un montón. Visto en perspectiva desde hoy, hemos visto mucho. Nos rindió bastante. Sí, no, realmente sí. Venimos muy bien venimos. A nivel, o sea, venimos muy bien. Desde el punto de vista de la currícula, lo que le dije en la clase pasada, venimos muy bien. Hay que ver, obviamente, que esto, lo importante no es darlo, lo importante es que ustedes lo entiendan. Después, eso es lo más importante de todo. Bueno, fantástico. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre estos temas que entran en el examen? Yo tenía dudas con lo de los capacitores, pero como ya creo que lo saqué, entra también. Sí, decime, ¿cuál es la duda? ¿La vemos? No era eso o sea, de como que te iba a entrar, digamos, de capacitores y dijo que puede ser el cálculo y Sí, lo que acabo, esto. Por ejemplo, te puedo decir, dado un circuito cualquiera, te puedo decir, calculame este capacitor. bueno, Repito, vamos a trabajar solamente con este capacitor, que es el más fácil, porque esto recuerdan que era la relación, recuerdan que era ese capacitor, no me acuerdo si estaba, ¿dónde está el cálculo? Acá. Ese capacitor, recuerden que era, terminaba siendo la frecuencia de corte, es lo mismo, porque yo lo puedo pasar dividiendo acá y lo paso multiplicando acá y me termina quedando lo mismo, ¿no? Yo puedo poner que el capacitor 1 es igual a 1 sobre 2 pi por R por F1. Es decir, yo la pregunta les puedo hacer dos tipos de preguntas. Les puedo decir, ¿qué capacitor debo colocar para que la frecuencia de corte sea tanto? ¿Sí? 500 Hz. ¿Entienden? ¿se puede repetir, profe? Hay un micrófono abierto, ¿se podría cerrar? Si son tan amables. Yo le puedo hacer dos preguntas en el examen. Le puedo decir, ¿qué capacitor tengo que colocar a la entrada para que la frecuencia de corte sea 500 Hz? O al revés. ¿Sí?
¿Qué frecuencia de corte me provocaría un capacitor de tantos faradios, de tantos microfaradios, nanofaradios, qué sé yo? ¿Se entiende? Es la misma, porque la ecuación es la misma. Y lo que tienen que sacar acá es la impedancia de entrada, nada más. 1 sobre 2pi, la impedancia de entrada, y esto se lo doy yo. Yo le digo, este capacitor vale, qué sé yo, 10 microfaradios. Bueno, calcular la frecuencia de corte inferior. Claro, pero profe, igual hay que hacer la demostración, ¿no? De dónde sacamos toda la ecuación. No, la demostración teórica no. Lo que van a tener que hacer es aplicar esta fórmula. Ah, bueno, yo pensé que No, era... si le pregunto en forma teórica, sí, pero si yo les pregunto en forma práctica, si yo les doy un circuito, les doy este circuito que está acá, sí, con todos los números, todo, como está ahí, donde le digo el valor de R, el valor de R2, RC, RE, le doy todos los valores. Y le digo, ¿cuál es la frecuencia de corte inferior provocada por el capacitor CS? Cuando el capacitor CS vale tantos microfaradios. No tienen que demostrar, tienen que decir, bueno, aplico la fórmula esta, aplico esta fórmula, tengo que calcular la impedancia de entrada del circuito, de la etapa, y listo, y ya está, y termino ahí. ¿Se entiende? Profe, pero solamente nos pediría eso de la etapa de entrada, nada más. De entrada, repito, puedo hacer que les pida trabajar con este capacitor. Dime. Cierto que habíamos visto los 3 capacitores. Podemos trabajar con este o con este. Claro. ¿Sí? Salvo que me levante con el pie izquierdo ese día y venga y les diga, calcule. Ese era el más complicado ahora con ¿sí? Que en definitiva, a ver, pensemos un poquito, ¿sí? sin entrar en si yo si lo que quiero es calcularlo al capacitor, tampoco es complicado. Lo que por ahí es un poco más complicado es la deducción teórica de dónde sale eso. Pero habíamos visto que tampoco es tan complicado. No es una cosa tan complicada. Lo que sucede es que... Ay, me pasé la verdad. ¿Qué pasaba? Pasaba que este RE, para calcularlo había que hacer la reflexión de la impedancia, ¿se acuerdan? Porque este circuito era un circuito que había que hacer la reflexión a la base. Entonces, ¿qué pasaba? El valor de RE que va acá, ¿sí? Cuando calculábamos era fácil porque esta RE era la impedancia de entrada del circuito, era una pavada. ¿Qué pasa? Cuando calculamos este CE, este valor de RE es más complejo calcularlo. Fíjense todo lo que representa, hasta acá, es un choclo. Este RE, miren lo que es. Entonces, explicarlo en forma teórica es un poco más complejo. Eso es lo que yo les dije que no les voy a tomar. No les voy a tomar esta deducción que están viendo acá. Claro. Profe, perdón, RE, o sea, esa es la que habíamos... sería la del circuito, ¿no? ¿Sería qué? La del circuito, la RE, o sea, la que está calculada ahí. ¿Esta RE que está acá? Sí. No, es todo esto que está acá. Acá está, mirá. Ahí te lo estoy marcando. Claro, la habíamos calculado justamente por eso. Sí, la habíamos calculado, claro. Sí. Bien. Pero vos fijate que en el caso de este capacitor, fíjate que la RE que va en la fórmula depende de parámetros de entrada, de las resistencias de entrada, de la resistencia de fuente, depende de la resistencia del emisor, depende de todo. Claro, sí. ¿Entendés? En cambio, cuando calculamos la de CC, por ejemplo, esta, ¿sí? Fíjate que depende de R0 y RL nomás. La fórmula siempre es la misma. 1 sobre 2pi RC. Listo, termina ahí. El problema es cuánto vale R. Cuando trabajamos con el capacitor de entrada, esta es la impedancia de entrada.
Cuando trabajamos con el CC, esta es la suma de estas dos. La impedancia de salida más la carga. Y cuando trabajamos con C, ahí aparece un poco más complicada la cosa porque depende de esto, depende de esto, depende de esto. Esa es un poquitito más compleja. Claro, cierto. ¿Sí? Eso puede entrar en forma teórica, por ejemplo. Lo de los anchos de banda. El ancho de banda, no habíamos trabajado con el ancho de banda de... Ah, sí, acá. El superior, que el superior dependía de las capacidades, ¿sí?